Buenos días, queridos. ¿Cómo lo volverán, no? Sí. Buenos días. Gracias por la oportunidad que me dais para compartir con vosotros de nuevo la palabra. Algunos todavía os recuerdo del retiro. Sobre todo recuerdo cuando nos escaqueábamos del retiro y nos íbamos a orar en grupos. Pero fue muy lindo tiempo de compartir, de tener comunión, de comunión. Todos estamos metidos en este barco. Es algo muy interesante. Había momentos en la historia donde sucedían cosas y habían segmentos de la población, de la sociedad o del mundo que por algunos privilegios, vamos a llamarlo así, se podían bajar del barco. Ahora ya nadie se puede bajar de este barco. Estamos todos subidos en él. Es un barco que va navegando un poco entre la niebla y que estamos tratando de descubrir poco a poco qué es lo que hay por delante. Pero estamos todos metidos en ello. Como compartía nuestra hermana esta mañana con su testimonio, con todos estos sentimientos un poco encontrados, un poco raros, sentimientos que posiblemente hubiésemos podido tener en algún momento de nuestra vida, ¿qué voy a saber yo? Por una semana, por 10 días. Vamos, que si la cosa era terrible, por 2 semanas y media tú sentías un poco de frustración o miedo o lo que fuera. Pero 7 meses, 9 meses y lo que queda, pues eso ya comienza a generar preguntas muchísimo más profundas. Quiero hablaros de la comunidad esta mañana, porque este ha sido uno de los elementos más golpeados en la pandemia. Comunidad en todo el esplendor de su palabra, desde la familia, núcleo principal de la sociedad, ha sido golpeada. Abuelos sin nietos, ¿verdad? Por allí estábamos escuchando la oración esta mañana, o sea, hay que verlos y de lejos. Padres sin hijos, ancianos sin el respaldo de su familia, comunidad. Y eso ha sido bastante golpeado, desde la familia como el núcleo, en el trabajo y lógicamente nosotros como iglesia. Hemos sido golpeados en nuestro proceso comunitario. Espero que en vuestros procesos personales, en esa relación unidireccional, en esa relación personal que mantenemos con Dios, que es lógicamente la base, el fundamento más grande que nosotros llegamos a tener, y es esa relación con Dios. Espero que estéis marchando, aunque sea a trancas y barrancas, pero que vayamos ahí caminando en medio del proceso. No obstante, aunque mantenemos esa relación con Dios, pues hay una relación comunitaria que ha sido tan golpeada entre nosotros, esa relación comunitaria de la que todos estamos echando en falta. Y por eso muchos de nosotros nos hemos dado a la pregunta de ¿cómo será la iglesia si esto sigue como va? ¿Qué pasará? ¿Cómo será esto dentro de 7, 8, 9 meses, 1 año, 2 años? ¿Qué pasa si ahora nos vuelven a encerrar de nuevo? Que cerca estamos. Solo con ver ayer el mirador de San Nicolás dije, aquí nos van a encerrar pasado mañana otra vez porque de verdad. ¿Qué pasará con el sentido de comunidad? Sobre todo con el sentido de comunidad que nosotros hemos leído y hemos aprendido desde la Escritura. Hemos estado pensando en iglesia, hemos estado pensando cómo se redefine, qué cara tiene, qué iglesias van a existir, qué otras posiblemente no, hasta dónde vamos a lograr superar todo este proceso. Fíjate que uno de los puntos de referencia que me interesaron mucho es que en los años 1500, sobre todo en 1517, sabéis, ¿no? El año de la Reforma Protestante, cuando un monje loco que no tenía mucho que hacer fue y colocó unos papeles en la puerta de una catedral en Alemania y desde allí en adelante se formó la Marimorena. Porque este dijo, yo no estoy de acuerdo ni con el Papa, no estoy de acuerdo con la Iglesia como institución, no estoy de acuerdo con esto, y aquí están mis tesis y que alguien venga a refutarlas. Y allí comenzó todo un proceso de reforma, no solo del pensamiento, que también, pero de la Iglesia. ¿Qué iglesia iba a salir de allí? Y pues salió una cantidad de modelos de iglesias.
Y creo que nosotros también estamos pensando en, bueno, ¿cuál será el modelo de la comunidad? ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Qué va a pasar? Para ese entonces, en esa época medieval, 1517, 19, 20 y los sucesivos, ellos usaron un texto muy interesante para pensar en cómo reformular la iglesia, que creo que nosotros estamos en ello, tratando de redefinirnos. Fíjate, hay una cantidad de hermanos que no están aquí con nosotros, que deberían estar. Yo estaba esperando a Paco para que luego me llevara a comer una paella, pues no apareció. Pues eso no mola, porque que no. Uno está esperando aquí, yo dije, lo primero que quiero ver es a Paco, decirle, llévame a comer arroz. Pues no aparece. Hay unos que no están con nosotros, no sabemos si van a volver, si pueden, hay otros que no. ¿Cómo redefinimos este proceso para que funcione? Uno de los textos más usados en aquella época fue el texto de Pedro en su epístola o en su carta, como la queráis llamar, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros lo sabéis casi de memoria, porque vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Y ¿sabes una cosa? Ellos comenzaron a releer ese versículo muchísimo, donde decía que sí, que nosotros éramos un reino de sacerdotes, de gente santa, una nación adquirida por Dios. Y entonces comenzaron a empujar ese texto hasta que la gente pudo entender algo que en aquel tiempo se llamaba el sacerdocio universal del creyente. Sacerdocio universal del creyente. ¿Qué les dijeron? Básicamente les ayudaron a repensar que cada uno que había creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, llegaba a convertirse en un sacerdote, que era en sí mismo. Dijo, vosotros sois un reino de sacerdotes. Entonces le entregaron la responsabilidad a cada creyente y le dijeron, bueno, aquí somos un reino de sacerdotes, y ahí se fundó lo que hasta hoy llamamos eso, el sacerdocio universal del creyente. Fueron pasando los años, los siglos, y luego comenzamos a darnos cuenta que esa teoría, que fue excelente y lo es, tenía algunas cositas que posiblemente o no entendimos o no funcionaban de la manera como creíamos. El sacerdocio universal del creyente llegó a convertirse, sobre todo en Occidente, en un individualismo galopante, frío, descarnado, porque entonces, como nosotros comenzamos a ver el paso del tiempo, la gente comenzó a decirnos, yo soy un sacerdote, ¿y tú? Oh, yo también. Ah, pues bueno, pues ya estamos hombro a hombro, genial. Pero eso comenzó a llevarnos a un plano donde la comunidad comenzó a pasar a otros planos. Comunidad vista desde la perspectiva de lo que Dios nos pide o espera o expresó en su palabra. Entonces la gente comenzó a decirnos cosas tan interesantes como esta. Yo sé que, y los pastores y los líderes, nosotros hemos preguntado a la gente, ¿y cómo estás con tu vida? Bien. ¿Y tu relación con Dios, tu comunión con Dios, cómo va? Eso es entre Dios y yo, usted no se meta. Ostras, genial, perdóname, no quería meterme allí en la cocina. Y comenzamos a ver una tras otra. Entonces, cuando ya nos preguntábamos entre nosotros mismos, ¿cómo vas? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Qué está pasando en tu trabajo? La gente comenzó a colocar una coraza, y muy bien, porque inteligentes, más listillos que el hambre. Comenzaron a decir, nosotros somos sacerdotes, no se lo va a olvidar. Y el sacerdocio comenzó a tomar un tinte un poco extraño, y se convirtió en un proceso bastante individualista, donde cada uno de nosotros respondía por su propia vida delante de Dios y delante de los demás, y al no entender la magnitud, la profundidad, la responsabilidad de esta clase de declaraciones como la de Pedro, de que sí, es verdad, innegable, todos somos un pueblo de sacerdotes, una nación santa,
y todo lo demás. Pero ese reino de sacerdotes, uno tiene que comenzar a escudriñar un poco más en la Escritura. ¿Qué significa esto? ¿A qué viene esta propuesta que hace Pedro en su epístola, en su carta? ¿Por qué es que nos pide que todos tengamos ese pensamiento? Fíjate, para empezar y tratar de hacer un resumen, cuando Pedro habla, todas las palabras que dice están en singular. No aparece ninguna en plural. Y uno dice, qué interesante, somos un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un Israel, una iglesia. No habla de varias. Los estudiosos de la Biblia, gracias a Dios, porque hay gente que no hace nada y se dedica a estudiar la Biblia y luego nos cuenta un poco, pues esos que se meten a hacer esa clase de cosas nos dijeron, y ese vocablo en singular no aparece solo en Pedro, aparece en toda la Biblia cuando Dios habla de comunidad. Porque no hay varias comunidades, porque no somos reinos de sacerdotes, porque no somos naciones santas, somos un pueblo. Así que en medio del proceso de pensamiento de Pedro, uno tendría que entender que aquí no existía ninguna intención de disgregación. Aquí no existía ninguna intención de ruptura. Aquí no podíamos encontrar un principio en la Biblia que fuera en contra del otro principio también de la Biblia: comunidad. Aquí lo que teníamos que encontrar es cómo funciona esto de una manera paralela y equilibrada. ¿Cómo puedo llegar a ser un sacerdote, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y al mismo tiempo vivir dentro del pensamiento de la comunidad que Dios expresa en su palabra? Para eso, quiero que por favor me acompañéis. Vamos a la Biblia, porque ya el pastor me está mirando mal. La Biblia. Vamos a la Biblia, es necesario. Segunda de Corintios, capítulo 5. Enciende tu Biblia. Qué raro se escucha eso, ¿verdad? Enciende tu Biblia. Ya uno decía, abra la Biblia, no sé qué. No, ya no. Bueno, todavía veo Biblias de papel, ¿eh? Os felicito. Las Biblias de papel tienen, no sé, tienen allí su, qué sé yo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Quiero que lean conmigo este texto, versículo 14 al 20, dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe. Versículo 14, ¿verdad? En adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo, dicen que para entender a Pablo uno tiene que ser abogado. Razón tiene. Cuando uno lee la carta a los romanos, uno dice, madre mía, este hombre que se fumaba antes de escribir. Pues aquí es un poco así, pero quiero resaltar un tema que él toca en 2 de Corintios 5. 5 veces usa una misma palabra: la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Primero nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo, luego nos pidió a nosotros que nos reconciliásemos con Dios, luego nos pidió que nosotros fuésemos embajadores del ministerio de la reconciliación. Habla 5 veces sobre la reconciliación, algo que él llama ministerio. ¿Qué es la reconciliación? Básicamente, reconciliación se reconoce literalmente como el restablecimiento o la concordia o la amistad
entre dos o más partes que están enemistadas. Así que ahí ya nos suena un poco de la reconciliación, claro, porque nosotros estábamos enemistados con Dios y nos llama a la reconciliación. Esa palabra reconciliación tiene todo un recorrido lingüístico en la Biblia, que es bastante interesante. No quiero cansaros esta mañana con todo ese recorrido lingüístico del original al latín, del latín al español, de lo que ha pasado. Reconciliación significa en la Escritura volver a ser uno, restaurar la persona a la unicidad. Escucha eso. Restaurar la persona a la unicidad. Vamos a ver. A mí cuando lo leí dije, reconciliación significa restaurarme a mí mismo a la unicidad. Y digo, pero a mí no me ha caído ningún pedazo, ni he perdido un brazo. ¿De qué me está hablando? Porque me está llamando a la reconciliación y me dice que reconciliar significa restaurar a la unicidad. En palabras nuestras así, más cristianas, volver a ser uno. Reconciliación significa volver a ser uno. Tanto es así que en ese recorrido lingüístico de la Biblia, ellos llegan a usar en el Nuevo Testamento, la palabra reconciliación y la palabra reunión, las usan indiscriminadamente. A veces usan reunión, a veces usan reconciliación, porque la raíz de las dos palabras es la misma. ¿Qué significa reunión? Unión. Volver a ser uno. Volver a unir algo que estaba separado. Volver a la unicidad. Reunión. Volver a ser uno. Todos esos componentes que traen sufijos, prefijos, talfijos, que yo no he logrado todavía entender. Mi esposa, que es editora, es la que me ayuda, pero yo no entiendo nada de eso. Sufijo, prefijo. Lo que sé es que cuando estaban escribiendo la Biblia, tratando de encontrar el mensaje detrás del mensaje, ellos se dieron cuenta que si usaban la palabra reconciliación, iban bien, y si usaban la palabra reunión, iban bien, porque las dos palabras tenían las mismas raíces lingüísticas. Así que cuando uno llega hasta ese momento, uno dice, ¡oh! O sea que realmente, ¿qué significa reunión? Para mí, reunión es cuando me voy con los dos colegas para el bar y nos reunimos. Reunión. Cuando tú me dices, vamos a reunirnos, y pues, ¿qué hacemos? Pues cuando tú me estás llamando a unas reuniones porque nos vamos, no sé, para algún lado y estamos allí y nos reunimos, trabajamos un tema o hablamos de cualquier cosa. Pero cuando uno hace esto desde la perspectiva de la Biblia, se da cuenta que Dios no está hablando de eso. Reunión no significa simplemente estar juntos en un mismo lugar. La reunión de la que habla la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una invitación a volver a ser uno. Eso es reunión. Y fíjate, es muy interesante cuando uno comienza a sacar la historia del Antiguo Testamento para comprobar esta verdad. ¿Cómo se llamaba el tabernáculo? El tabernáculo de reunión. ¿Os acordáis del tabernáculo de Moisés? Un tío que hizo un chiringuito grande y se metió allí, y allí se metió la gloria de Dios. Poco extraño. Era un chiringuito en toda regla. Pieles, no sé cuántas cosas, chiringuito medieval. Tabernáculo de reunión. Esa palabra que también, estos que te digo que no tienen mucho que hacer, se dieron cuenta que esa palabra en el arameo antiguo era la misma raíz que la reunión del Nuevo Testamento. ¿Qué estaba diciéndole Dios a la gente cuando fueran al tabernáculo de reunión? Esto me sonó muy fuerte, porque cuando yo digo voy a reunirme con Dios o voy a tener un encuentro con Dios, yo estoy hablando más de pues una reunión con Dios que es pues un tiempo devocional, es un tiempo donde yo estoy con Él, hablo con Él. Pero ¿sabes? Cuando tú y yo decimos que nos vamos a reunir con Dios, el tabernáculo de reunión
Es una invitación de Dios a que volvamos a ser uno con Él. Uno con Él. Hay 61 citas en el Nuevo Testamento que hablan específicamente de ser uno con Él, para que tengáis la mente de Cristo, para que lleguéis a ser como Él. Hay tantas expresiones en los 4 evangelios y en las cartas donde nos dicen que esos encuentros que nosotros tenemos con Dios no deberían ser encuentros religiosos, místicos. No, es una invitación de Dios a que volvamos a ser uno con Él. Uno con Él en lo que Él es, en lo que Él espera, en su carácter, su santidad, su forma de ver el mundo, su entendimiento, su mente. La reunión no es sencillamente esos 30 minutos, 40, 50, qué sé yo, que nosotros tomamos para decir, tuve una buena reunión con Dios. Reunión con Dios es cuando nosotros volvemos a llegar a ser uno con Él. Es volver a ese lugar de encuentro. Así que la pregunta es, ¿qué significa entonces para la iglesia cuando nosotros decimos reunión? Porque reunión, vuelvo a explicaros, no es sencillamente que estemos juntos en un mismo lugar. Reunión es cuando nosotros hemos tomado la decisión como pueblo de Dios de volver a ser uno en Cristo Jesús. Uno. Y ¿sabes una cosa? Por eso nos ha dado tan fuerte la pandemia. Porque lo que rompió fue nuestro esquema de reunión. Ya no puedo reunirme con los demás. Pero es que reunión va más allá de estar aquí juntos. Reunión es cuando nosotros volvemos a ser uno en Cristo Jesús. Escucha los versículos. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y nosotros dijimos, te lo dije, reunámonos 2 o 3 y entonces ahí la presencia de Dios va a estar. Me gustaría, pero no es tan sencillo. Lo que está diciendo ese versículo es que cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo, sean como uno en Cristo Jesús, allí voy a estar. Esto es complicado. No dejemos, luego dice en Hebreos, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y escúcheme, por favor, no vayas a dejar de venir a la iglesia, que luego este hombre no me vuelve ni a hablar. Que sí que hay que venir, que claro que tenemos, porque este proceso comunitario es un proceso humano, social. Pero cuando estemos aquí o cuando estemos allá, cuando puedas venir o cuando no, tú tienes que tomar una decisión. Porque ser parte del pueblo de Dios es un llamado a volver a ser uno. Uno. ¿Uno en qué forma? Es muy interesante cómo lo muestra la Escritura. Solo un ejemplo, porque si no me paso. Pero Pablo, hablando a los efesios, él dice, un pueblo que tiene un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Es que no hay más. Es que aunque tú y yo seamos sacerdotes, como bien lo dice la Escritura, es que la invitación para ser la comunidad es que tenemos que volver a ser uno. ¿Ser uno cómo? Un pueblo en unidad de visión. Tenemos que tener todos la misma visión. ¿Cuál es nuestra visión? La visión de Cristo, lógicamente. La visión de la Escritura. Pero tenemos que ser uno en visión. Tenemos que ver como Dios ve. Tenemos que soñar juntos, tenemos que ver juntos. Pero no puede existir una comunidad de sacerdotes donde todos tienen su propia visión. Porque eso es lo que nos ha pasado en la historia hasta este día. Cada vez que alguien tiene una visión diferente, ¿qué hace? Pues montarse un chiringuito, como el de Moisés. Unidad de visión, unidad de propósito, porque es lo que explica Pablo en su carta a los Efesios. Ser uno no es sencillamente una palabra filosófica, es que implica decisiones, una misma visión, un mismo propósito. Estamos aquí por un propósito y tenemos que descubrir juntos como comunidad cuál es el propósito y decir, ¡hala!
Vamos, este es mi propósito, este es nuestro propósito. Unidad de principios. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo se reconoce a la iglesia? No porque se reúne en un mismo lugar, sino porque la gente nos ve en diferentes lugares y dice, estos todos mantienen los mismos principios de vida, principios de la Escritura. Por eso se les reconoció a ellos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, les dijeron, estos todos son iguales. Sí, ojalá que digan eso de nosotros en un buen sentido. Estos todos son iguales. Unidad de principios. Porque aunque tú no puedas venir, aunque no podamos vernos por un tiempo, aunque no podamos tener esta conexión personal, tú sigues viviendo bajo los mismos principios que yo vivo, que él vive, que todos vivimos, estemos donde estemos. ¿Sabes qué es eso? Iglesia. Esa es la iglesia. Esa es la que puede marcar una diferencia en el mundo. Cuando nosotros podemos pensar que tenemos que entender que iglesia significa volver a ser uno. Es la invitación a reunirnos, a ser uno en principios, en visión, en propósito. Ningún miembro en ese cuerpo, ningún miembro tiene valor en sí mismo si no está relacionado con el cuerpo. Toda la explicación de Pablo en Corintios, ¿os acordáis sobre el cuerpo? ¿Es el ojo acaso más importante que el dedo? ¿Es que ya no necesitamos la oreja? Pero fíjate, la importancia que tú y yo podamos tener en una comunidad es porque somos parte de una comunidad, porque somos uno. Dime, ¿para qué sirve una oreja sola? No sé, igual para escuchar. Una oreja sola nos sirve, un dedo solo nos sirve, un ojo solo nos sirve. Esa es la explicación que intenta dar Pablo a los corintios, diciéndole la importancia y el valor de cada miembro no está en sí mismo, está en relación al cuerpo al que pertenece. Tenemos un desafío impresionante y lo que viene, que espero que sea bueno, no soy fatalista, que espero que sea bueno, pero esto está complicado. ¿Seguiremos siendo la iglesia de Cristo? Estemos donde estemos. Si mañana cierran este local y no nos dejan reunir, ¿seguiremos siendo un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios? ¿Seguiremos teniendo la misma visión? Yo trabajo con una organización misionera. Tenemos misioneros en España y en los otros 5 continentes. ¿Y sabes qué me decía? La gente me llamaba por teléfono desde cualquier lugar del mundo, decirme, oye, Jesús, que se ha acabado la misión, ¿no? Ya no tenemos que ofrendar. ¿Sabes por qué perdemos esa clase de entendimiento? Porque nosotros vivimos a la luz de las circunstancias, no a la luz de los principios que nos marcan, de las instrucciones. No olvidéis, nosotros somos el pueblo de las instrucciones, no de las circunstancias. Y las instrucciones más claras, blanco y en botella, están todas en la Biblia. Tenemos que seguir esas instrucciones aún en medio de lo que va a ocurrir y de lo que ya está ocurriendo. La oración sacerdotal de Jesús lo explica o lo culmina. La oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese ser uno tiene un propósito. A veces nosotros tenemos más confianza en un folleto evangelístico que en la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia puede llegar a ser más arrolladora para este mundo que muchas de las herramientas que nosotros usamos para intentar convencer a la gente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La importancia en este tiempo de recordar somos el pueblo de Dios, aunque somos sacerdotes, todos y cada uno de nosotros, Dios nos está llamando a una reunión de visión, de propósito, de principios. Queridos,
que pase lo que pase, esperamos que sea bueno, nosotros no vayamos a perder la visión que Dios tiene sobre su iglesia. No te preguntes si tienes que hacer esto o dejar de hacer aquello porque estamos en pandemia. Estamos en pandemia o sin pandemia o con sinemia. Ya le he cambiado la palabra, ¿no? ¡Qué barbaridad! Ayer estaba leyendo yo que ya no es pandemia y dije yo, ¿esto de qué va ahora? Sinemia. Sinergia de pandemias. O sea que aquí ya no hay una sino no sé cuántas. Pero que no dejemos de preguntarnos si realmente estamos cumpliendo con el propósito que el Señor tenía para nosotros como pueblo. Estés donde estés, si has tomado la decisión de ser parte de la comunidad de Dios, entonces vuelve a las Escrituras y piensa que esto es lo que Dios está esperando de todos nosotros. ¿Me permitís orar por un minuto? Inclina tu rostro. Piensa en este desafío que tenemos todos y cómo puedes sacarlo adelante. Señor, te bendecimos en esta mañana, como muchos aquí estaban orando. Gracias por cuidarnos, por guardarnos. Gracias por darnos fuerza, salud, en medio de esta tormenta que estamos viviendo. Pero Señor, además de eso, necesitamos ser el pueblo de Dios en medio de estas circunstancias. Es urgente que el mundo vea que nosotros somos diferentes. Es necesario, Señor, que volvamos a la Escritura y podamos encontrar allí este llamado que nos estás haciendo de ser uno en Cristo Jesús. Te suplico, Padre, que nos ayudes a ser uno, que muevas nuestro corazón en las cosas que todavía nos faltan para construir una comunidad. Y, Señor, que esta comunidad pueda ser un testimonio claro al mundo, al caos que se está viviendo en una sociedad rota, individualista, donde cada quien está tratando de salvarse por sí mismo. Que nosotros podamos mostrar otro modelo, Señor, y que eso pueda llevar toda la gloria y la honra que solo tú te mereces. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga, hermanos.